En 2003 me había dirigido a vosotros desde aquí, desde el púlpito, y han sido 4 meses en los que han pasado una serie de acontecimientos trascendentales, que han pasado rapidísimamente, pero que a nosotros parece a simple vista que no nos afecten para nada, o no nos incumben para nada. Hoy voy a citar algunos de ellos, y me voy a reservar otros para la próxima predicación que ya os dije anteriormente que haría sobre la construcción del tercer templo de Jerusalén. Pero me gustaría empezar con un texto bíblico, y me gustaría que tuvieseis la Biblia en la mano casi continuamente, porque vamos a leer también bastante del espíritu de profecía más a más. Por favor, buscad Lucas capítulo 13 y versículo 23. Es un texto bastante corto, pero muy significativo. No, creo que me he equivocado de texto. Ahora me he equivocado de texto a la hora de apuntarlo, pero bueno, es igual, si no os lo digo yo, y luego buscamos dónde se encuentra. El texto dice: mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Y estas son las palabras de Jesús. Y así es como he titulado precisamente el culto de hoy: os lo he dicho todo antes. No yo, no quiero ser presuntuoso, sino Jesús nos advierte de ello. Y buscad Mateo 24, versículos 7 y 8. Vamos a empezar ya a centrar el tema de hoy en todos estos acontecimientos que os decía. Mateo 24, versículos 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Subrayo la frase. Y todo esto será principio de dolores. ¿De cuántos terremotos hemos sabido en estos pocos meses, desde que tuve la última predicación? California, Turquía, Irán, Japón, Marruecos. No sé hasta dónde nos tendríamos que remontar. Creo que nos podemos remontar donde queramos, que no lo vamos a encontrar en la estadística de la cantidad de terremotos seguidos, para que surja en algún sitio algo parecido. En toda la historia no lo hemos visto. ¿Y de cuántas víctimas estamos hablando? Entonces, ¿os habéis fijado en este aumento tan colosal de terremotos, esta cantidad enorme de terremotos en tan poco tiempo? Esto era una señal que Cristo anunció para antes de su regreso. ¿Es una casualidad? Fijaros lo que dice Elena White en Consejos para la Iglesia, páginas 606 y 607. Y han caído sobre la tierra algunas gotas de la ira divina, pero cuando se derramen las 7 últimas plagas sin mixtura en la copa de su indignación, entonces será para siempre demasiado tarde para arrepentirse y hallar refugio. Y esto lo escribió cuando aún no había pasado nada ni de casualidad de lo que está sucediendo ahora. Dios nos da advertencias de que antes de que caigan las plagas, vamos a ver precisamente cómo esas gotas culminantes de la copa de la ira de Dios empiezan a vaciarse sobre la tierra, para advertirnos de que esas plagas van a acontecer, que no son una ficción. Y vamos a verlo, si hemos tenido pruebas de ello. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 16, donde precisamente se encuentran las copas de ira divina, o las plagas, más conocidos por todos. Y vamos a ir leyendo y desglosando, y vamos a empezar precisamente en el versículo 3 al 7. Capítulo 16 de Apocalipsis, del 3 al 7. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Si os habéis fijado, estas son las plagas segunda y tercera. ¿Hemos tenido alguna prueba
de que esto puede llegar a suceder? Pues sí, resulta que hace 4 o 5 años aproximadamente, Alfred Rodríguez Picó, el famoso hombre del tiempo de TV3, de la televisión autonómica catalana, hizo público que en una zona de la India había llovido sangre. Cosa muy sorprendente. ¿Cómo podía llover sangre? Cuando lo lógico es que si fuera sangre de alguien hubiese coagulado y no hubiese caído como lluvia. Y lo peor de todo es que una vez analizado, se demostró que era sangre humana. No ha habido explicación para esto. ¿Vosotros habéis oído hablar de esto alguna vez más? Yo lo oí cuando él lo dijo, y después cuando Maripau Huguet, una presentadora en un programa de tarde, lo entrevistó y le confirmó que era sangre humana. Imaginaros la sorpresa de la chica, ¿no? Pero como suele pasar ante estas cosas, cuando una cosa no tiene respuesta fácil, se esconde en el cajón del misterio y allí se queda inexplicablemente y pasa al olvido. Un amigo mío fue precisamente a unas reuniones que hizo, unas conferencias que hizo Alfred Rodríguez Picó en Girona, hablando precisamente de la climatología, y este amigo mío se apuntó y le preguntó qué había pasado con todo esto, y le confirmó, después de pensar un rato, porque ya casi ni él se acordaba, que verdaderamente eso sucedió, pero que no se ha sabido nunca nada más. Cuando la ciencia no puede explicar, todo desaparece de la opinión pública, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 16, versículos 8 y 9, la cuarta plaga. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Si os habéis fijado, en diversas zonas de nuestro planeta, tomar el sol sin precauciones puede ser bastante peligroso. No hace falta que vayamos a Australia, sencillamente vayamos a la Costa Brava, y no hemos coincidido todos en que desde hace unos pocos años para acá nos da la sensación que el sol quema. ¿Cuántas veces no hemos comentado eso? Y demostrado está que está apretando más. Y además, ¿esto qué provoca? Pues grandes incendios, como el de California, entre otros, ¿no? Fijaros en algo que va a tener una relación importante con este hecho. Buscad el libro de Joel, capítulo 1, y versículos del 17 al 20. Joel 1, del 17 al 20. Vamos a ver también el capítulo 2 y versículo 1. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrasó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El texto de Joel, como sabéis, es un texto apocalíptico, un texto que habla precisamente de antes de la segunda venida de Cristo. Y nos está diciendo que el sol va a apretar a tal punto que hasta los pastos se van a consumir. Por tanto, esto va a provocar incendios. Unos dicen que esto es por mano humana, porque nosotros manipulamos el clima con todo lo que lanzamos a la atmósfera, y otros dicen que es sencillamente por ciclos naturales de la Tierra. Pero el caso es que estamos viendo cómo, como consecuencia de esto, los glaciares y los polos se están deshaciendo, y el nivel de los mares está aumentando, sino que se lo digan a Venecia, que ya veis cómo cada vez está peor, y tienen que tomar más medidas aún para poder salvarla. Pero curiosamente el espíritu de profecía también hablaba de una subida de las aguas. Vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 16, y vamos a leer ahora la sexta plaga. Capítulo 16, versículos del 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono diciendo: hecho está.
Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Os he dicho la sexta, me estaba leyendo la séptima. Fijaros cómo aquí, luego hablaremos de la sexta también, sucede algo impresionante. Nos habla de un gran terremoto. Yo no sé si va a coincidir con el que esperan precisamente en Los Ángeles, no lo sé. Pero seguro que va a ser un terremoto mucho más fuerte de lo que en principio se espera, porque dice que va a ser el más fuerte de la historia. Pero fijaros también en el detalle que dice que va a caer un enorme granizo. ¿Qué ha pasado últimamente que os recuerde un poco a esto? O mucho. En España, en la península ibérica, en Italia, cayeron grandes bloques de hielo, nadie sabe de dónde, se han analizado, cierto es que hubo graciosillos que intentaron imitarlo, como siempre pasa en nuestro país, es normal, pero fijaros cómo no ha habido una respuesta convincente científica al respecto. Lo último que se dice es que quizás debido al deterioro del ozono y a un cambio atmosférico, quizás se puede llegar a producir eso. Sucedió varias veces. Pero, ¿habéis oído hablar más ahora al respecto? Pero, ¿sabéis una cosa? Tengo un escrito que dice de que el 21 de enero del 2004, no hace tanto de eso, en Nueva Zelanda, sobre el tejado de una vivienda donde vive una anciana señora de 80 años, le cayó un pedazo de hielo del tamaño de un balón de rugby, haciéndole un enorme agujero en el tejado, y no le dio, menos mal, le podía haber dado a ella. ¿Habéis oído algo de esto? Son noticias que aparecen escuetamente, pero la ciencia no puede demostrar nada. Nosotros ante ello solo vemos una cuestión, y es que Dios nos está dando anticipos para demostrar que sus plagas se van a cumplir. Y ahora sencillamente la misericordia de Dios lo está frenando, pero nos está advirtiendo. Si leemos la plaga anterior, la del sexto ángel, en el versículo 12 en adelante dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama, ¿cómo? Armagedón. Sabéis que en anteriores predicaciones os hablé al respecto, y no tenemos más que mirar aún las noticias actualmente. ¿Qué está sucediendo con el gran problema árabo-israelí en Palestina? ¿Está teniendo solución? Es la zona de la que nos habla la Biblia. Vemos también, por otro lado, cómo los orientales comunistas están haciendo un solo bloque oponiéndose al poder de Estados Unidos y sus aliados. El mundo musulmán no anda menos metido en eso. ¿No nos damos cuenta cómo hay algo que está reteniendo para que estos vientos no se suelten? Van a ser soltados y eso va a ocurrir en la sexta plaga, pero antes debemos ver esos indicios, y allí están. Fijaros precisamente en una cita de Lena White, escrita en 1894, se encuentra en The Paulson Collection, en la página 136. Es una cita interesantísima, y que yo la pude leer gracias a que en un libro de estos recopilatorios aparece, porque no es un escrito que esté traducido al castellano. Fijaros qué dice al respecto. Dios usará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos, por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada, juzgada equivocadamente y deshonrada. Está hablando de que Dios va a hacer servir gente que no es de su pueblo, precisamente, sino que son enemigos de Dios por su creencia, para atacar a teóricos cristianos que en verdad no lo son, y que son los que están haciendo... ¿Qué os he de hablar? ¿De Estados Unidos acaso? ¿Y de sus aliados? ¿No veis lo que están haciendo estos profesos cristianos? Pues a estos enemigos Dios los va a utilizar y se los guarda para el final. Fijaros también en esta cita
de Elena de White, que dice: estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente, de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. No aún las 7 últimas, por supuesto. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad, ¿o no? Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Las agencias del mal se están coaligando para ello. Vamos a ver luego quiénes son estos personajes. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán lentos, dice, ¿no? Serán rápidos. Luego añade una nota un poco más abajo: hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. Y nosotros, cuando vemos en tele casi cada día que están pasando cosas así, que hace un tiempo atrás costaba mucho de ver y aparecía en el caso, en ese periódico de desgracias, como algo extraordinario, ahora es casi habitual. Y decimos, bueno, es que pobrecitos no están bien de la cabeza. ¿Es esto? Son los endemoniados. Los endemoniados de antaño, de los tiempos de Cristo, aún funcionan y hacen estas cosas. Y como Dios se está retirando su misericordia paulatinamente de la tierra, Satanás actúa más libremente. Pero hay una noticia que fue la que en principio me hizo decidir por cambiar el tema que os quería tratar hoy. Y apareció, y supongo que todos lo visteis y lo hablasteis, el 4 de enero del 2004. Yo lo tengo del País, os lo voy a leer textualmente casi, pero que dice: cientos de personas avistan bolas de fuego en el cielo en varios puntos de España. Todos lo oísteis esta noticia, ¿no? ¿La asociasteis con algo? Yo creo que los adventistas enseguida lo tenemos que asociar con algo. Posteriormente salieron testigos de que otra bola de fuego caía en dirección opuesta a los observados y filmados anteriormente. Aunque días después afirmaron saber que estas bolas de fuego eran meteoritos que provenían de cierto lugar del espacio, no explicaron por qué esta otra bola de fuego iba en sentido contrario. Porque habían dicho de que al final habían descubierto de que estas bolas de fuego, estos meteoritos, procedían de una cierta zona del espacio entre dos planetas que no se habían detectado cuando llegaban, y fue esto. Yo no digo que Dios no utilice los elementos de la naturaleza o cósmicos para cumplir sus propósitos. ¿Por qué no lo va a hacer Dios? Ya lo hizo en Egipto, ¿no? Pero recordemos que precisamente en Egipto, antes de la caída de las plagas que hicieron subyugar a Faraón para dejar salir al pueblo de Dios de la esclavitud, los hechiceros del monarca imitaron satánicamente algunas de esas plagas. Pero llegó un momento en que los hechiceros, y está registrado en Éxodo 8:19, tuvieron que decir, ¿qué dijeron? Dedo de Dios es este. No podían imitarlo. La mano de Dios estaba allí. Pues nosotros esta noticia enseguida la relacionamos con esas citas de Elena White que hablan precisamente de la caída de bolas de fuego que en un futuro se van a producir. Yo no digo que estas que han pasado sean precisamente las que anunciaba Elena White, pero que démonos cuenta de que otra vez más Dios nos está dando los anticipos para que despertemos. Hay una cita que normalmente no leemos cuando hablamos de la caída de bolas de fuego, que no solo es algo del futuro. ¿Sabéis que ya sucedió en el pasado y que está en la Biblia? Y normalmente no lo relacionamos. ¿Recordáis Sodoma y Gomorra? Sí, ¿no? Nosotros en la Biblia leemos sencillamente que cayó fuego y azufre del cielo y los consumió a todos, porque sabéis todo lo que hacían, nada de bueno precisamente. Pero fijaros en qué pone esta cita, que lo podéis tener vosotros tranquilamente. Se encuentra en la Review and Herald del 26 de octubre de 1886, pero que aparece en comentarios de Elena White, tomo 7a, páginas 240 y 241. Cuando el sol salió por última vez sobre las ciudades de la llanura, está hablando de Sodoma y Gomorra y de esos pueblos de allí mismo, la gente pensó que comenzaría otro día de impío libertinaje. Bueno, un día más, ¿no? Todos planeaban con avidez sus ocupaciones o sus placeres, y el mensajero de Dios fue escarnecido por sus temores y sus advertencias. De pronto, como el trueno retumba en un cielo sin nubes, cayeron bolas de fuego sobre la ciudad condenada.
Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Las gentes estarán comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento, hasta que la ira de Dios se derrame sin mezcla de misericordia. El mundo será adormecido para que duerma en la cuna de la seguridad carnal. Las multitudes hacen todo lo posible por olvidarse de Dios, y con intenso anhelo aceptan fábulas para poder seguir por el camino de la complacencia propia. La misma escena se va a repetir al final. Y esto sucedió en Sodoma y Gomorra. Pero no os perdáis esta otra cita, manuscrito 102 de 1904, que se encuentra en la matutina Reflejemos a Jesús, página 235. Anoche se presentó una escena delante de mí. Tal vez nunca me sienta libre de revelarla completamente, pero revelaré una parte de ella. Me parecía ver una inmensa bola de fuego que caía sobre el mundo. Fijaros, aquí habla solo de una. De lugar en lugar se elevaba el clamor: «El Señor ha venido, el Señor ha venido». Muchos no estaban preparados para recibirlo, pero unos pocos decían: «Alabado sea Dios». ¿Por qué están alabando a Dios?, les preguntaban los que sentían que la destrucción venía sobre ellos. «Porque ahora vemos lo que hemos estado esperando». Si ustedes creían que estas cosas vendrían, ¿por qué no nos lo dijeron? Fue la terrible respuesta que recibieron. No sabíamos nada de esto. ¿Por qué nos dejaron en la ignorancia? Todo el tiempo nos veían. ¿Por qué no vinieron a visitarnos y hablarnos del juicio que había de venir y que debíamos servir a Dios para no perecer? Ahora estamos perdidos. Qué amonestación, ¿eh? Es un ataque a nosotros directamente, que sabemos que esto va a suceder y no decimos ni mu. Un poco más abajo añade una nota que a más de un padre adventista le tendría que hacer pensar. Padres, enseñen a sus hijos acerca de las cosas que ocurrirán sobre la tierra y condúzcanlos a prepararse para encontrar a su Señor en paz. ¿Cuántos padres no dicen: yo no le digo nada al niño, porque si digo al niño se va a atemorizar, tendrá miedo, vivirá con miedo la religión? No. Hemos de advertirlos y prepararlos para cuando esto llegue. Pero claro, de un modo no catastrófico y diciendo que todo se va a terminar así, sino de que es una esperanza que el cristiano tiene porque viene Cristo y podemos ser salvos, y eso debemos comunicarlo a los demás. Otra cita de ella también aparece en Evangelismo, páginas 25 y 26, escrito en 1906. Bueno, esta es la que os he leído. Y Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 296, escrita 3 años después, 1909. También la podéis encontrar en Eventos de los Últimos Días, página 25. Dice: una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir: sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche: vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos, y por todas partes oía reproches parecidos. Y continúa más la historia. Ella ve en más de una ocasión que eso va a suceder y que va a causar estragos. Y nosotros hemos tenido esta noticia que era como darnos alas para decir a la gente: pues esto es la prueba de lo que va a pasar después. Iros preparando. Es el momento de predicar. ¿Qué vamos a hacerlo? Cuando ya nadie se acuerda de estas cosas. Estamos perdiendo el tiempo y Dios nos va a pasar cuentas por ello. Y a veces podemos pensar: bueno, es que si decimos algo de eso nos van a tachar de alarmistas, apocalípticos, catastróficos, secta peligrosa. Pero es nuestro mensaje, hermanos. Nuestro mensaje no es amor para todos, todo el mundo se va a salvar. Eso no es el mensaje adventista, ¿eh? Para eso estamos nosotros, para decir la verdad del último tiempo. Pero mientras nosotros sabemos cómo va a terminar este mundo, y debemos proclamarlo para que la gente se prepare, bajo el estandarte de Cristo, alguien aparece diciendo todo lo contrario. El Papa de Roma dice el 17 de febrero de 1997, según informó El País: el mundo jamás será destruido por Dios. Vamos bien, ¿eh? Todo lo que la Biblia dice, precisamente. El Papa Juan Pablo II descartó ayer que se produzca alguna vez un segundo diluvio universal, porque Dios jamás destruirá el mundo, pese a que el hombre sigue cometiendo pecados, a veces más graves que los descritos antes de dicho episodio bíblico. Falso, porque aún no hemos llegado a ese colmo de maldad. El Papa hizo este comentario en la parroquia de San Andrés Avellino, en Roma, donde se inició la distribución a la población de esta ciudad de 1 millón de ejemplares del Evangelio de San Marcos,
de acuerdo con una iniciativa promovida por el propio Juan Pablo II. Por un lado, dan evangelio y por el otro, mienten. El engaño sutil del diablo, como siempre, mezclar verdad y mentira. En coincidencia con el hecho de que las lecturas bíblicas de la liturgia de ayer recuerdan el diluvio universal, el Papa subrayó que de las palabras de la alianza estrecha de Dios con Noé, se comprende que ya ningún pecado podrá decidir a Dios a acabar con el mundo que él mismo creó. Buena conclusión, excelente conclusión. Pues curiosamente el espíritu de profecía ya nos decía hace unos 100 años, o más, que los dirigentes cristianos apóstatas pregonarían estas cosas. Pero hubo un profeta en tiempos bíblicos, Jeremías, que también escribió algo al respecto. Buscad Jeremías capítulo 6, versículos 13 y 14. Y habla de estos dirigentes religiosos. Jeremías 6, 13 y 14. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Y esto es lo que nos están pregonando estos profesos líderes cristianos, paz, paz, y no hay paz. Y mientras sean ellos solo y no sean los nuestros, aún vamos bien. Pero mientras, en octubre del 2003, Italia obliga a tener el crucifijo en todos los lugares públicos, aeropuertos, colegios, cárceles, hospitales, etc., so pena de sanciones económicas serias e incluso cárcel. Bueno, pues si queréis el recorte de periódico, aquí los tenéis, hay más datos. Y a nosotros decimos, bueno, ¿y esto en qué nos afecta? Aún seguimos pensando en que esto en qué nos afecta a nosotros. Si verdaderamente vemos esto así, tenemos un problema grave como cristianos. Pero en España, el Partido Popular, mandando en el gobierno por la mayoría absoluta, introduce, atención, la nueva ley de reforma educacional con la obligatoriedad de ¿qué? Clases de religión. Católica, por supuesto. Por supuesto, no va a ser la adventista. Aunque también se podrá optar por la de cultura de la religión, que aún mucha gente, yo diría que casi nadie, sabe qué es porque nadie lo ha explicado. Solo se podrá tener clase protestante, digamos, o de budistas, si hay un cierto número de niños en ese colegio, en esas clases, para poderlo hacer. Si no, no. Tendrán que mascarse la católica, por supuesto. También podríamos citar la propuesta para que la Constitución Europea recoja menciones explícitas y expresas al origen cristiano de Europa. Supongo que los habéis visto todos en las noticias y en los periódicos, que de esto estaba todo muy lleno. Y también podemos recoger cómo empiezan a emitir con televisión propia la Conferencia Episcopal Española y con emisoras propias de radio. Bueno, se están lanzando a predicar su evangelio, recristianizar España. También podríamos hablar de cómo el Papa critica el exceso de contenidos sexuales en televisión, también recogido en la prensa. Fijaros cómo la moral empieza a ser su foco principal. Podemos hablar de los movimientos que hace el Vaticano en Israel, aunque esto me lo guardo personalmente para cuando tratemos el tema del tercer templo en Jerusalén, donde nos vamos a quedar bastante parados de las cosas que estos señores ya están haciendo. Y podríamos citar también el escándalo público que hizo, y que visteis todos supongo, Janet Jackson, la hermana de Michael Jackson, en televisión. ¡Qué escándalo! Enseñó un pecho a millones de americanos. ¡Qué escándalo! Bueno, cierto es que quizás no sea lo más correcto, pero fijaros cómo a consecuencia de eso ha sido un montaje que ella evidentemente no promovió. Ella le dijeron, tienes que hacer este espectáculo, y ella lo hizo. Me gustaría saber quién ha sido el que le ha dicho que haga eso, porque la consecuencia ha sido muy clara. ¿Qué ha sucedido? Pues que a partir de entonces los programas en directo, que pueden ser de audiencia tan enorme, sean restringidos durante 5 minutos, retenidos, por si alguien hace otra tontería de estas y no afecte a la moral del pueblo americano. La MTV, la cadena de videoclips más famosa de Estados Unidos, también pasa todos los programas, todos los videoclips de canciones donde aparecen escenas un poco fuertes, subidas de tono,
a horas tempestuosas de la noche para que los jóvenes no lo vean. Y además, con este retraso de 5 minutos en las emisiones en directo, también se curan en salud, porque si alguien, como hizo un tiempo atrás en la nominación de los Oscar, salía y decía el gobierno de los Estados Unidos está haciendo bla 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 y se pone en contra, pues también se corta. Una sola opinión, que no haya más. Por tanto, viva la libertad de expresión, ¿no? Y por otro lado vemos la doble moral de este pueblo norteamericano, gracias a Dios no de todos ellos, cuando, según una estadística hecha allí, fijaros, el 67% de la población le gustaría ver en televisión una ejecución. Al 67% de los americanos. Pero cuidado, porque es el porcentaje similar a quienes se ofendieron al contemplar el pecho de Janet Jackson. El pecho no, pero una ejecución, mira, qué bonito. Esta es la doble moral de este pueblo. Aparece en El Mundo el 29 de febrero del 2004, no me lo invento. Y por si fuera poco, hace unos días estamos presenciando como una ola de bodas gays y lesbianas en San Francisco, no solo allí, también en New Paltz, al norte de Nueva York, y Sandoval, en Nuevo México. Hacen algo parecido a lo que algún país de aquí europeo también está permitiendo, esas bodas. Y resulta que ante este escándalo, el gobernador de California, que todos sabéis quién es, porque es súper conocido, el actor Arnold Schwarzenegger, ese austríaco llevado a Estados Unidos de joven, resulta que se pone contra eso y dice de que el Supremo de California haga algo para evitarlo. Y al Supremo le responden que de forma inmediata no van a intervenir. Entonces, como consecuencia, tiene que intervenir alguien más de encima aún. ¿Y quién lo hace? El presidente de los Estados Unidos, George Bush. Y dice que ha llevado a este señor a proponer una enmienda a la Constitución, a la Carta Magna de ese país. Cambiar la Constitución para matizar ciertas cosas. Esto es muy fuerte. Cambiar una Constitución. Fijaros en España, la que se está montando cuando alguien habla de esto. Pues imaginaros en Estados Unidos una Constitución que abarca tan la libertad de todo el mundo, tan explícitamente, ¿no? Pero, fijaros, ¿quién dice que no se podrá hacer algo parecido para promulgar una ley dominical con fines también para salvaguardar la moral del pueblo? Si se hace una vez, ¿por qué no dos? Porque el domingo, ¿cómo va a ser presentado? La profecía nos dice que se va a presentar públicamente como un bien para la sociedad y para que vuelva a ver la moral perdida del pueblo. Y saldremos nosotros diciendo que no estamos de acuerdo, que el sábado vaya una nos espera, ¿eh? Además, en Estados Unidos, en varios de sus estados, se está atacando radicalmente el evolucionismo, diciendo que Darwin lanzó una teoría, no un dogma de fe. Bueno, yo en eso estoy de acuerdo. Pero claro, es que ahora lo que hacen es imponer lo suyo. Están sacando todos los libros darwinistas y están imponiendo los creacionistas. Pero claro, todo es impuesto, no es a elegir. Y fijaros en este otro escrito aparecido en El País, escrito por José Vidal Beneito el 28 de febrero del 2004. La nueva derecha cristiana vinculada con el gobierno de ese país es la que promueve con más fuerza y arremeten juntos fundamentalistas evangélicos e integristas católicos, fijaros la asociación que hace, contra el pluralismo religioso, la tolerancia moral, el citado anteriormente antievolucionismo, el humanismo moderno, el feminismo, las minorías sexuales y el progreso social. Además, el dinamismo y la presencia que tienen en la vida norteamericana son extraordinariamente inquietantes. Él no lo sabe y está citando profecía. ¿Quién dice que están detrás de ese gobierno apretando para sacar todo esto? ¿Católicos y quién más? Protestantes. Y así es como la pluma de Elena White nos decía que precisamente a través de la moral, esta unión de estos grupos conseguiría, para salvaguardar la sociedad de malas influencias, sacar esa ley dominical. Hay algo que yo aquí no tengo plasmado, pero quiero deciros, ayer me llamó un amigo mío, precisamente el mismo que fue a ver a Alfred Rodríguez Picó cuando explicó lo de la sangre,
Y me dijo de que entró en unas páginas que aparecen en internet sobre los últimos detalles de cómo está la ley dominical. Él, ¿sabéis?, no se hace adventista porque es el único detalle que aún ve un poco, que podrá ser, no podrá ser. Y ayer mismo me dijo que ahora lo ve claro. Lo que está pasando y no nos llega aquí, es unas páginas que están en inglés, está siendo muy fuerte. Pero eso va a salir allí. Y luego, ¿se va a quedar solo allí? No. Va a llegar a todos. Aunque haya pastores ya nuestros y miembros de iglesia que digan que eso jamás va a suceder, jamás nos va a afectar. Qué ilusos. Pero podríamos hablar también del Fórum de las Culturas. ¿Qué es el Fórum de las Culturas? ¿Quién me puede explicar qué es el Fórum de las Culturas? No sé si tenéis mucha respuesta, pero es que esa poca respuesta vuestra es la poca respuesta que puede dar la población, porque nadie les ha explicado nada. Porque se han gastado esa infraestructura tan grande, enormes millones. ¿Para qué? Pues la respuesta la tuvimos un domingo por la mañana, no un domingo, 2 domingos por la mañana seguidos, poniendo la tele en esos programas matinales que la Iglesia Católica hace, divulga, y que dijo muy a las claras que eso servía para una cuestión: el ecumenismo, la unión de iglesias católicas y protestantes y otros credos. ¿Recordáis la cita de Elena White? Católicos, protestantes y mundanos, el resto del paganismo, se van a unir con un mismo propósito. Y esa infraestructura de tantos millones no se lo han gastado porque sí. Algo muy grande deben cocer, si no, no tiene sentido. Y aún hay adventistas que lo ven bien el Fórum de las Culturas. Qué triste. ¿Y oísteis las palabras de Mikhail Gorbachev cuando vino hace pocos días a Barcelona? ¿Alguien presenció sus conferencias? Fue sorprendente. No pude hacer más que llamar a mi hermana en Barcelona para decirle si estaban viendo lo mismo. Porque no fue un día, fue más de un día en el cual estaba siendo entrevistado en varios sitios, estaba dando conferencias además, y luego encima apareció al lado de Pasqual Maragall, el presidente actual de la Generalitat. Gorbachev estaba haciendo promoción de un libro que ha publicado que se llama El Tratado de la Tierra o El Tratado sobre la Tierra, no recuerdo exactamente. Y diréis, bueno, ¿y eso qué? ¿Porque venga a promocionar un libro pasa algo de malo? No, no pasa nada de malo. Yo puedo escribir algo y promocionarlo y muy bien. Pero es que resulta que este mismo título aparece curiosamente en un libro escrito sobre el año 91-92 aproximadamente por Gary K., titulado Rumbo a la ocupación mundial. Este señor, que trabajaba en la ONU, un alto rango parece ser que tenía allí, descubrió los tinglado que la masonería estaba montando y lo destapó. Y lo escribió y lo hizo público en un libro que difícilmente lo podemos encontrar en cualquier librería, quizás solo se vende en las librerías evangélicas, y que ya no se encuentra, porque cuántas veces lo hemos querido obtener y no hay forma. Nosotros lo pudimos leer gracias a que mi hermana había conseguido un ejemplar. Y allí precisamente este señor ya hablaba de que se suscribiría un tratado sobre la Tierra donde las naciones irían a firmar por el bien del planeta con toda una serie de conceptos que nadie puede negar que son buenos y que haga que la globalización, americanizada por supuesto, sea algo absolutamente a implantar en todas partes. Y ese era un proyecto de la masonería desvelado hace más de 10 años. Y ahora hemos visto cómo sale a la luz pública. Gorbachev no dijo que él es masón, por supuesto. Pero Pasqual Maragall, cuando estuvo hablando junto con él, era sorprendente. Cada vez que decían una frase, parecía que estaban leyendo literalmente las palabras de este libro. Yo me quedé helado. Estaba con mi mujer viendo la televisión y decía, esto ya lo decía ese señor. Decían otra frase y dice, esto también lo decía ese señor. Es increíble. Pues todos sabemos que Pasqual Maragall también pertenece a ese grupo. Y están trabajando, estos señores que están cogiendo un poder, para un objetivo común, el nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial no es nada bueno para el pueblo de Dios, precisamente. Pero a nosotros nos pasa casi desapercibido, ¿no? Por otro lado, aparece otra noticia el 28 de febrero del 2004. Se anuncia la instalación en España, probablemente en Cataluña,
del mayor superordenador de Europa y el segundo mayor del mundo que se dedicará a fines científicos. Si veis la foto, es impresionante, una sala enorme cargada de computadoras, que claro, en verdad son todo uno, todo va unido, y decimos, anda, qué bien, seremos importantes casi, ¿no? Y además se dice que solo se va a hacer servir para usos científicos, para ayudar a la población. Me leí todo el artículo y dije, aquí tiene que haber gato encerrado por puerta. ¿Por qué nos hace falta un superordenador tan potente que vale una fortuna? ¿No habrá algo detrás de eso? Pues solo teníamos que llegar al final de ese artículo y vemos que precisamente dice: se podrá conocer la secuencia genética de cada individuo. Con ello se podrá crear un banco de datos de la población. Y se dijo que eso no se haría, crear un banco de datos genético de nadie, porque en malas manos o utilizado mal puede ser caótico para la población. Y ya lo tenemos ahí. Si recordáis los temas que os dirigí desde aquí sobre la marca de la bestia y ese propósito que tenía la masonería para controlarnos a todos a través de un chip insertado en nuestra mano derecha o en la frente, hay algo que debemos recordar. Antes os he dicho unas cuantas plagas, pero ¿os habéis fijado que me he saltado dos? ¿Lo habéis notado? Pues vamos a Apocalipsis 16. Ahora veréis por qué. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, 2 y 11. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían, ¿qué? La marca de la bestia y que adoraban su imagen. Saltemos al 11, la siguiente plaga que hemos dejado antes. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Quién? El versículo 10 nos lo dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y decimos, ¿úlceras? ¿Dios va a mandar úlceras ahora así? ¿De qué modo? Pues sabéis, curiosamente, este chip, llamado Verichip, conocido con ese nombre, funciona con litio. Es un sistema que emplea este chip de autorrecargarse a través de nuestros impulsos magnéticos o eléctricos que tenemos precisamente en 2 puntos del cuerpo, en la mano derecha y en la frente solo. Por eso se tiene que instalar allí. Y el litio se ha demostrado que derramado la cantidad que lleva ese aparatito, produce precisamente lo que las plagas de Apocalipsis nos hablan. ¿Es una casualidad? No lo sé. Dios quizás actúa de otro modo, pero dice que precisamente será sobre los que tengan la marca de la bestia. Pues bueno, yo no sé si os habéis fijado además cómo antes de que esto se implante generalizado, yo os planteo una cuestión. ¿A vosotros os gustaría que alguien viniera y os diga: mira, traedme la mano o la frente que os implanto un chip? ¿Qué diríais? ¡Anda ya! Aunque no supierais nada, ¿no? Quizás habrá alguno que diga: ¡hala, como un piercing! Pues yo también me lo pongo. Quizás sí, hay que ser un poco limitado, pero bueno, puede ser. Pero fijaros como, si nosotros, a ninguno nos gustaría que nos impusieran esto, ¿qué forma hay sutil de que eso llegue a todo el mundo? Pues si nos hemos de remontar un poco en el tiempo, para ver cómo nos han colado sutilmente, nos han ido preparando el terreno para que cuando llegue ese momento nosotros lo aceptemos. ¿Cómo empecé todo? Pues muy sencillo. Se inventó un chip para marcar vacas y ganado en general, porque así se sabía su procedencia, y si había robo del ganado, pues se sabía enseguida a través de un lector de ese aparatito, como en el supermercado cuando vamos a comprar y nos pasan por el código de barras, lo mismo, se sabía su procedencia, etcétera. Luego, un poco tiempo después, lo aplicaron a las mascotas, perros y gatos, porque claro, si pierdes tu mascota, sepas dónde está. Y además te diga si está vacunado o no está vacunado. Bueno, todo lo vemos muy bien. Luego se aplicó a enfermos cardiovasculares, porque si vas, por ejemplo, a Estados Unidos y te coge un achuchón porque sufres de eso, se pasa rápidamente un lector por encima de ese chip y te sale tu historial en un momento, y enseguida pueden actuar. Fantástico. Luego, ¿qué pasó? Pues se implantó en los móviles, y ahora en los de esta última generación aún más. Porque si tú estás en algún sitio y te pasa una desgracia, aprietas un botoncito, pip,
y enseguida te localizan a través del satélite dónde estás tú y te pueden salvar. Fantástico. ¿Y qué más? Pues bueno, luego resulta que hay una curiosa ola de niños secuestrados en varios países, qué casualidad, y se dice, hay que evitarlo, por tanto, todo el niño que pueda o quieran sus padres, chip incorporado. Y así sabemos dónde está el niño en todo momento. Luego lo aplicaron a ancianos, porque si se extraviaban por enfermedad mental, pues también así los tenían resueltos. Luego se aplicó a presos, por seguridad y por su seguimiento, por si salían unos días. Y, ¿sabéis? Antes de aplicarlo a todo el mundo, nos van a colar algo ahora, de lo cual vamos a hablar, para que nosotros aceptemos con claridad eso. Pero aún no lo han hecho. ¿A qué esperan? Incluso Brasil, que están con el agua al cuello, pobrecitos económicamente, se dice, y en cambio invirtieron una burrada de millones en esto. Pues, ¿qué nos hacen ahora? Resulta que a los ciudadanos del Estado español nos van a dar algo. Por fin el gobierno nos va a dar algo. Qué contentos vamos a estar. ¿Qué es lo que nos va a dar a todos, cada uno de los ciudadanos de este país? Un nuevo DNI, un nuevo Documento Nacional de Identidad, que casi va a ser, bueno, parecido al que tenemos, pero con una diferencia: es electrónico. Sí, llevará nuestra foto, llevará nuestra imprenta digitalizada también, pero llevará algo más. Llevará un chip incorporado, con dos partes en ese chip, con datos privados y datos no tan privados. Salió precisamente Ángel Acebes, el ministro del Interior, y dijo que, asegurando que no se iba a incluir datos de raza, religión o similares. Dijimos, menos mal, por si acaso de aquí a un tiempo nos buscan problemas, ¿no? Pero luego resulta que el país informa que sí se van a incluir el color de la piel, la estatura o el color de los ojos. Bueno, pues más o menos es lo mismo, ¿no? ¿Todos son ventajas con este chip? Este DNI con este control. Fijaros, ¿os habéis preguntado por qué el Consejo de Ministros aprobó la puesta en marcha del DNI digital mediante un decreto, aprovechando la disolución del Parlamento a causa de las elecciones generales? El PSOE lo calificó de decretazo improvisado. Yo no digo que soy partidario del PSOE, ni del PP, ni de nadie. Sencillamente es que aprovecharon un vacío parlamentario para meter de cuajo esto, para que nadie pueda discutirlo, porque ya antes habían habido problemas cuando se había presentado. ¿Por qué el comisario jefe del área informática de la Dirección General de la Policía, Mauricio Pastor, afirmó dentro de las primeras jornadas técnico-profesionales Ciudades Digitales que la implantación del DNI electrónico supondrá un, atención, es que parece, signo de libertad, y representa la única oportunidad de alejarnos del concepto orwelliano del gran hermano, cuando, como informa literalmente El País, precisamente dice: el artículo 52 de la Ley General de Telecomunicaciones faculta a la Administración, previo su desarrollo reglamentario por el Gobierno, a crear un registro de claves privadas, dentro del cual estarían las de todos los ciudadanos, en cuyo caso, por mucho que confiemos en Papá Estado, todos sabemos lo que tal cúmulo de información sensible podría reportar a alguien con pocos escrúpulos. Pues no olvidemos que dicho organismo no solo recogería las claves privadas de nuestros DNIs, sino de todas las firmas digitales a usar por los ciudadanos. Aunque parece que después del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, están ganando terreno las teorías que abogan por un mayor control del ciudadano en demérito y a costa de sus libertades y garantías individuales, quedando en un segundo plano y como pariente pobre, entre otros, el derecho a la intimidad. Con este DNI hay una gran ventaja. Nosotros podemos hacer todas las transacciones tributarias sin movernos de casa. Y podemos firmar y comprar, sin firmar nosotros, con la tarjetita, con este DNI, a través de Internet, de un modo seguro, nos dicen. ¡Qué ventajas, eh! Es fantástico. Pero, ¿por qué se dice que el sistema es seguro si se sabe perfectamente, y a través de Hispalinux, que antes de que se implante ya es vulnerable e inseguro? Y dan un comunicado para demostrarlo. Si queréis, yo más tarde os daré dónde podéis buscarlo. A mí me lo pasaron también. Otro interesante análisis sobre esta cuestión la suscribe un tal Fernando Acero, que lo resume todo en una página y aún da detalles más claros. Aunque se diga que no habrá control sobre la religión,
sí sabrán, si quieren, quién pertenece a cada iglesia. ¿Y sabéis cómo? Muy sencillo. Vosotros este DNI es obligatorio que lo llevéis siempre encima. No podemos ir indocumentados. Sencillamente, cuando nosotros, o quien sea, entre en su iglesia, no hace falta que nadie nos filme ni nada parecido. Sencillamente ponen un aparatito en la entrada, o alguien que no sabemos quién es, o un infiltrado, yo que sé, digadle como queráis, y lleva cierto aparatito. Nosotros sencillamente por pasar por allí, ¡pip!, quedamos registrados. Y luego él coge este aparatito y lo transmite a una base de datos central, donde se sabrá todo el mundo quién es de quién. Y servirá para saber dónde vamos, con quién nos asociamos, cuáles son nuestras actividades, todo. ¿Por qué se hace eso? ¿Solo porque hay miedo a que venga un musulmán y ponga una bomba? ¿Es solo eso? Quizás ahora vamos entendiendo precisamente algo más de lo que nos decía la profecía. Pero si se sabe que esto es inseguro, ¿por qué se va a hacer? ¿Por qué se va a sacar? ¿Por qué se hace este gasto tremendo en estos nuevos DNIs? Muy sencillo. Solo hará falta demostrar públicamente, por cualquier patraña, de que eso no funciona del todo bien, o que quizás es que la gente pierde el DNI, intencionado o desintencionadamente. Solución, ¿qué vamos a hacer? Pues como ha dicho ya alguno públicamente, pues yo como lo voy a perder igual, que me lo implanten. Fijaros cómo nos van preparando de forma sutil. Pues esos eran los planes de la masonería. Y creo que dentro de poco lo vamos a ver. Porque el nuevo DNI se va a empezar a repartir en Álava a finales de este año, como experiencia piloto. En el 2007 a finales va a ser repartido, todos vosotros lo vais a tener como yo. Esto mismo se va a hacer en Bélgica y además se va a hacer en toda Europa. Bueno, pues casi nada. Buscad Apocalipsis 13 y ahora entenderemos un poco más el porqué de todo esto. Apocalipsis 13, versículos del 15 al 18. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Siempre hemos dicho de que el sábado y el domingo son esas señales distintivas, esas marcas, ¿no? Pero de un modo práctico habrá que plasmarlo. Si no, ¿por qué el espíritu de profecía nos habla de que por dinero que tengamos en el banco va a llegar un momento en que no lo podremos utilizar? Pues porque sabrán quiénes somos y sencillamente a través de estos sistemas nos cortan el grifo del banco y se te acabó. ¿Y qué vas a hacer luego? ¿Qué vas a hacer luego? Pues esa es la situación que Elena White nos describe para el fin de los tiempos. Proscritos de la sociedad. Pero por si fuera poco, tenemos Ekelon o Ekelon. ¿Qué es eso? Se escribe Echelon. Pues eso es el programa de medidas de espionaje y control total sobre la población a nivel planetario que ayuda a la globalización norteamericanizada, por supuesto. ¿Y cómo funciona? Os lo leo tal como apareció en Punt Diari, 29 de enero del 2004. Os lo traduzco directamente al castellano. Un informe del Parlamento Europeo dio a conocer que en Europa todas las comunicaciones por teléfono, fax y correo electrónico son rutinariamente interceptadas por la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, de los Estados Unidos de América. A diferencia de los sistemas de espionaje electrónico desarrollados durante la Guerra Fría, Ekelon está diseñado para objetivos civiles, gobiernos, organizaciones y empresas virtualmente en cualquier país. El informe estima que 120 satélites de tecnología súper sofisticada, capaz de investigar 2 millones de mensajes a la vez y con capacidad para grabar una conversación, atención, entre dos personas en alta mar o para fotografiar una pareja besándose en la terraza de un bar. Solo en la estación de Menwith Hill, en Inglaterra, trabajarían 1.500 personas que dispondrían de una red de cableado de fibra óptica capaz de dar paso a 100.000 llamadas telefónicas de manera simultánea, a la vez. El presidente del gobierno español, José María Aznar, pidió al presidente norteamericano George Bush que orientase los satélites de Ekelon para seguir los movimientos de ETA, principalmente en el sur de Francia.
Presumiblemente una buena parte de las detenciones producidas en estos últimos años se habían producido gracias a la información facilitada por la CIA, que habían estado obtenidas a través de la inquietante red de espionaje electrónico. Hace solo unas semanas, un destacado político catalán viajaba hacia el sur de Francia con el propósito de mantener una entrevista con dirigentes de ETA. El viaje naturalmente era secreto. Nadie dice que ha filtrado esa noticia. ¿De dónde ha surgido esa noticia? Nada, por milagro. Uno es profeta y resulta que ese señor se fue a hablar con los de ETA. Pues quizás estaba siendo investigado así. Y así podemos serlo todos. Lo estamos siendo, de hecho, ya. Y si queremos terminar de atar cabos, sería bueno leer una carta de Iñaki Anasagasti al cardenal Rouco, fechada en Bilbao el día 5 de mayo del año pasado, donde denuncia cómo la visita del Santo Padre, ya sabéis a quién me refiero, a España, fue diseñada conjuntamente con el Partido Popular. La manipulación de sus encuentros con las autoridades políticas para recibir a unos sí, como eran sus majestades los reyes, y a 20 miembros del clan de la familia Aznar, fuera de programa, para eso hubo tiempo, pero a otros no lo recibió, se dice por falta de tiempo. Aunque eso no estaba en el programa. Y como el Papa, denuncia él, no dice ni una sola palabra de la guerra de Irak y de la participación o complicidad del gobierno español allí. Es la política del Vaticano, son los amos de cómo manejar las cosas, ¿o no? Vemos la doble moral del Vaticano saliendo a la luz. Y si Dios quiere, cuando hablemos del tercer templo de Jerusalén, aún vamos a denunciar más cosas claramente al respecto. Porque ¿quién si no está detrás de todo esto? Fijaros en esta cita de Elena White en Maranatha, el Señor viene, página 138. Ya estoy terminando. Todos necesitan sabiduría para investigar cuidadosamente el misterio de iniquidad que figura en forma tan destacada en las postrimerías de la historia de esta tierra. En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado. ¿Dice a exponer o a callar? A exponer. Que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado en cambiar los tiempos y la ley, y ha oprimido al pueblo de Dios que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Y en nuestra obra hemos de amonestar a la gente acerca del peligro en que está. No se dejen sin tratar las solemnes escenas que la profecía ha revelado. Si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque fuera medias, si se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en el Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias, y muchos más creerían el mensaje. No tenemos tiempo que perder. Dios nos pide que velemos por las almas. ¿Cuándo dice que va a haber la reforma en la iglesia? Cuando digamos lo que hay que decir y estudiemos lo que hay que estudiar. Eso que hay gente que no quiere, incluso dentro de nuestro pueblo. Y antes de terminar, quiero enseñaros algo que tuve que añadir al final, ayer por la noche, gracias a una llamada de un buen amigo mío, que me dijo, compra La Vanguardia, y sé que alguno de vosotros también lo ha comprobado, donde aparece precisamente algo que yo os dije cuando hablamos de la marca de la bestia, de la masonería, etcétera, etcétera, y os dije que George Bush pertenece a esa extraña logia con gran poder de los Skull and Bones, los huesos y la calavera, de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, donde ahora, precisamente, todos los que han pasado por allí, o muchos de ellos, son los que están mandando a nivel internacional y sobre todo en ese país. Y dice y afirma, La Vanguardia, no ya yo, que esto es así. Pero cuidado, yo recuerdo hasta ayer mismo decía, hemos de estar pendientes de las elecciones de Estados Unidos, porque pueden marcar la pauta para la ley dominical. Si sale John F. Kerry, igual nos salvamos, porque se dice que es todo lo opuesto a él. Pero ¿sabéis qué dice esta noticia? Que George F. Kerry, el rival oponente de Bush, pertenece a la misma logia que el presidente. Y tienen un pacto de tumba, porque hacen toda una serie de rituales enormes, donde no se pueden traicionar. ¿Cómo ha llegado este señor al poder? Alguien lo ha puesto. Y una de dos, o lo van a presentar como un títere delante de Bush para hacerle rodar la cabeza en el momento oportuno para que Bush salga reelegido, o sencillamente salga quien salga, el resultado va a ser el mismo.
¿Os dais cuenta? La manipulación de la masonería detrás de todo. Y no hace falta que os diga, porque ya lo sabéis, que la masonería está plenamente vinculada con el Vaticano, ¿verdad? Pues como siempre, quien está detrás son los mismos. Vamos a terminar leyendo una cita del Espíritu de Profecía y un texto bíblico. Fijaros, para la gente, que incluso dirigentes de nuestra iglesia dicen, Elena White no dice eso. ¿No dice eso? Vamos a ver qué dice Elena White. Habla sobre la masonería. Aparece precisamente en la matutina Cristo Triunfante, página 361. Está sacado de la carta 141 de 1902. Os leo sencillamente unas frases. No hay unidad de propósito con la excepción de grupos de personas que se unen para lograr sus fines. Solo hay una unidad de propósito entre pocas personas. Y ahora atención a esto. Un poder que procede de abajo está en acción para causar las últimas grandes escenas del drama, cuando venga Satanás como si fuera Cristo y obre con todo engaño de iniquidad en aquellos que se están ligando en sociedades secretas. Los que se rinden ante el sentimiento de formar tales confederaciones están promoviendo los planes del enemigo. El efecto seguirá la causa. ¿Quién prepara el nuevo orden mundial para la venida de ese Mesías que va a ser Satanás haciéndose pasar por Jesús? Pues son estos señores, la masonería. Y esto, algunos dudan en nuestra iglesia, incluso dirigentes, que Elena White lo escribió. Qué pena, porque Dios nos ha dado el mensaje antes para que cuando suceda lo sepamos. Terminemos con un texto. Romanos capítulo 13. Me he alargado mucho, os pido perdón por ello, pero creo que el montón de cosas que han sucedido merecen un análisis. Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ojalá nosotros conozcamos el tiempo, lo que sucede y su relación con la profecía, porque Cristo se acerca y ojalá nada nos coja por sorpresa. Y si aún no has hecho tu decisión de hacer tu pacto con Dios, no te has vinculado a su pueblo, no has cogido aún su estandarte, hazlo pronto, porque Él quiere que anunciemos su verdad y quiere que seamos salvos. Por eso nos ha advertido antes, seamos valientes. Ojalá nosotros no le fallemos, Él no nos falló. Amén.